Bueno, la clase de hoy está relacionada con la validez y la utilidad de los puntajes del test para utilizarlo en lo que sería en el diagnóstico o en la selección de personal o para poder realmente dar un diagnóstico con mayor nivel de precisión. ¿Sí? Vimos en otra ocasión, en la clase anterior, que trabajamos con lo que sería la validez predictiva, que es especialmente relacionado con una técnica que es el análisis de regresión lineal, y lo que se obtenía de ese estudio era cómo los puntajes del test podían estar asociados a un criterio que uno quería explicar, pronosticar o predecir. También definimos o tuvimos en cuenta que los puntajes del test se utilizan para un área particular y específica, que no todos los test se utilizan para todos los contextos, y que para poder utilizarlo en un contexto particular hay que generar este tipo de evidencia de validez. Ahora, una vez que uno tiene un instrumento, obtiene las puntuaciones y sabe que esa variable está asociada con el criterio que quiere predecir o pronosticar, uno tiene que también tener en cuenta cómo utilizar esa puntuación y cómo poder hacer una interpretación adecuada de esas puntuaciones. Nosotros vamos a ver más adelante lo que son los baremos o las tablas de equivalencia que permiten interpretar los puntajes directos de los test, considerando que los puntajes directos sería la sumatoria de preguntas o la ponderación según la media de esas puntuaciones, o puntaje Logis si trabajamos con un modelo de teoría de respuesta al ítem. Esas puntuaciones que queremos interpretar, obviamente utilizamos una tabla de referencia, una tabla de equivalencia de las puntuaciones, que son los baremos, y yo puedo hacer una interpretación adecuada. Entonces, si tengo un valor X que corresponde a un puntaje Z de 0, decimos que es igual que la media, porque los puntajes Z van de 0 a 1, 2 o 3 deviaciones, o menos 1, menos 2, menos 3. O si decimos que ese puntaje X corresponde a un percentil de 50, decimos que es igual que la mediana. Por lo tanto, ese valor me permite decir que hay un 50% de los participantes por arriba de ese valor y un 50% por debajo. Si ese valor en vez de 0,50 es un percentil de 75, me quiere decir que el 25% está por arriba y el 75% está por debajo. De esa manera, los baremos me ayudan a hacer una interpretación de esos valores. Pero al momento de dar un diagnóstico, al momento de utilizar este tipo de punto de corte para poder tomar decisiones y saber si ese puntaje de un percentil de 75, de 80, o de 60, o de 90, es demasiado alto y por lo tanto yo podría diagnosticar a una persona con que tiene un tipo de trastorno, tiene un nivel de ansiedad muy alto, o tiene depresión, o en el caso del ámbito laboral decir que es la persona idónea para un trabajo, o en el caso en el ámbito educacional para decir que esa persona es óptimo para llegar a la promoción de una materia. Entonces, yo tengo que saber si realmente ese punto de corte me va a ayudar y me va a poder pronosticar y predecir de manera adecuada. Para eso se utilizan un estudio que está asociado con las pruebas ROC y con las tablas de contingencia y con algunos estadísticos que se obtienen con esa variable, pero para llegar a ese tipo de estadísticos tenemos que tener dos tipos de puntuaciones, dos tipos de corte. Por un lado, el puntaje de corte de la prueba. Si yo tengo una prueba que va del 1 al 20 en puntaje directo, y digo que aquellos estudiantes con puntaje de 15 van a estar seleccionados para cursar una promoción y los que tienen puntaje menos de 15 no van a participar en esa selección. O si yo digo que el puntaje va del 1 al 50 y puntaje 30 sería diagnosticado con tiene niveles altos de ansiedad y con puntaje menos de 30 tiene niveles bajos de ansiedad, ahí estoy estableciendo cuál es el valor que me va a clasificar los que pertenecen o no tienen esa característica de lo que no tiene esa característica.
utilizando el test que yo estoy validando o el test que yo tengo como para utilizar en mi ámbito profesional. El otro punto de corte que tengo es el criterio. Ese criterio es un valor externo, generalmente se puede tomar como una experiencia en el ámbito académico, es decir, yo especifiqué los participantes con que iban a tener éxito en la carrera y los que no iban a tener, y después resulta que algunos obtuvieron un buen rendimiento y otros que no, entonces el criterio se dio de esa manera, de forma natural. O yo tomo que personas que van a tener un buen trabajo o un buen desempeño laboral y después clasifique los que sí y los que no, y veo si realmente tuvieron realmente un desempeño laboral adecuado o no tuvieron un desempeño laboral adecuado. Y de esa manera yo puedo estar clasificando una variable externa. En el caso de lo clínico, podría pensar que son pacientes que están diagnosticados con un problema de ansiedad generalizada y personas que no tienen ese diagnóstico, son personas sin una patología aparente, entonces mi instrumento me debería clasificar los que tienen y los que no tienen. Entonces tengo que tener esos dos clasificaciones. Por un lado, el punto de corte que me da el test, que me dice, tiene esa patología, no tiene esa patología, o tiene esa característica, no tiene esa característica. Y por otro lado, un criterio externo que puede ser hecho por otros profesionales, por otro instrumento o por otra situación en particular. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo genero una tabla de contingencia donde se cruza la clasificación que realizo con el criterio y la clasificación que yo hago con mis puntajes del test. Bueno, entonces uno tiene una tabla de contingencia, en esta tabla de contingencia tiene una tabla de 2 por 2 y donde tiene esta situación. Por un lado, situación del sujeto según el criterio, dice si tiene esa característica, no tiene esa característica. La característica puede ser el diagnóstico, puede ser identificado como estudiante excelente o promocional y un estudiante regular, o diagnosticado como un trabajador con buen desempeño o con desempeño mediano o mediocre, depende de lo que uno necesita, ¿sí? Es la clasificación que se hace con un criterio externo. Y lo que yo quiero conseguir es que con mi test tomar una serie de decisiones que me van a ayudar a clasificar, ¿sí? Entonces voy a tener el sí con el test, es que porque obtuvieron un puntaje de un punto de corte a lo mejor de 15 para arriba, o de 10 para arriba, o de 20 para arriba, depende del punto de corte que uno establece, y voy a clasificar a estas personas con sí, que sí tienen esta característica. Y por otro lado, los que tienen puntaje menor de ese punto de corte son los que tienen no. Entonces son los que están en esta columna. Y de esta manera yo puedo obtener los verdaderos positivos, que son los que clasifiqué con el criterio como que sí, y los de mi test también dijeron que sí, y los verdaderos negativos son los que dije con mi test que no, y que tampoco tienen esa característica, y después en el medio voy a tener unos falsos negativos y los falsos positivos. Los falsos positivos es porque yo dije que tenían esa característica, pero no lo tienen, ¿sí? Y los que yo dije que no tenían esa característica y sí la tienen, que son los falsos negativos. ¿Tá? Esta tabla de contingencia es la que a mí me va a permitir después, más adelante, hacer unos cálculos estadísticos y que me van a ayudar a decir, bueno, cuál es el punto de corte que mejor me va a permitir a mí clasificar los que tienen esa característica, clasificar los que no tienen esa característica y disminuir en lo mínimo los falsos positivos y los falsos negativos, que son dos tipos de errores. ¿Sí? Ustedes también se van a tener en cuenta que muchas veces estos errores, eh, hay veces que algunos son más importantes que otros, ¿sí? Depende de la circunstancia, depende de la situación o depende de lo que uno quiere utilizar el instrumento. Este tipo de clasificación tienen distintas características. ¿Sí? Equivocarme y clasificar más gente de lo debido, a lo mejor puede ser un error, o dejar gente afuera del tratamiento también puede ser otro error. Entonces, este tipo de punto de corte tendría que ver en qué caso me conviene más ampliar los falsos positivos o los falsos negativos. ¿Sí?
Este tipo de tabla está asociado con lo que sería la decisión de toma de los test y la correlación. Acá si tomamos que esto es una nube de puntos y están distribuidos los sujetos, de alto y bajo, rechazar y aceptar, podemos ver que tenemos los verdaderos negativos y los verdaderos positivos. Entonces, mientras van subiendo los puntajes, voy aceptando, mientras que tiene puntaje muy bajo, los voy rechazando. Y a su vez tengo los falsos negativos y los falsos positivos, ¿tá? En base al criterio. Este tipo de relación, mientras más pronunciada es la línea de regresión y más ajustada están los casos en esta línea de regresión, esto quiere decir que mejor está prediciendo la variable de los puntajes del test sobre el criterio y posiblemente voy a tener mejor resultado a la hora de clasificar tanto los verdaderos positivos como los verdaderos negativos. Pero en el caso de que la distribución sea muy aleatoria y se distribuye de manera muy pareja, tanto los verdaderos positivos como los verdaderos positivos con los verdaderos negativos, y tanto los falsos negativos como los falsos positivos, voy a tener menos correlación entre las variables y por lo tanto voy a tener menos capacidad de poder predecir y diagnosticar de manera adecuada eh, a las personas que son administradas el instrumento, ¿sí? Sea un caso clínico, que sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito educacional, judicial, donde el contexto donde uno está trabajando y está utilizando esa herramienta de medición, ¿sí? Entonces, este tipo de situaciones es lo que me van a permitir a mí identificar si el instrumento, ¿sí? Está relacionado y tiene mayor nivel de correlación, mayor capacidad predictiva sobre la variable de criterio, posiblemente voy a tener mayor posibilidad de diagnosticar o clasificar a los sujetos con mayor precisión. Y si, en caso de que las correlaciones son muy bajas y el tamaño del efecto es muy bajo en los puntajes del test con respecto al criterio, probablemente voy a tener mucho aumento de falsos negativos y de falsos positivos. ¿Ah? Por eso es importante encontrar y conseguir relaciones entre las variables que sean lo más eh, altas posible, con tamaño del efecto más grande posible, para realmente poder estar asociando que mi puntaje del test me permite explicar o predecir ese tipo de comportamiento. Este tipo de estudios, que son de las pruebas ROC y que ayudan para tomar puntos de corte y clasificar, dejan evidencia de una manera muy precisa si realmente el instrumento es de utilidad o no, ¿sí? Si yo tengo mucho falso negativo y mucho falso positivo, podríamos decir que sin el instrumento yo podía clasificar tranquilamente a los participantes, entonces mi instrumento no sería realmente de utilidad. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, tenemos, tenemos para clasificar la utilización del proceso de selección o de diagnóstico, hay que tener en cuenta la correlación entre el test y el criterio, que mientras más grande, mayor va a ser la capacidad predictiva de los puntajes del test. La tasa base, que es cuánto yo puedo diagnosticar sin utilizar un instrumento y poder clasificar que esa persona va a tener ese tipo de característica, es decir, yo puedo saber que una persona de la población sin hacer un diagnóstico en particular por índices estadísticos previos es de un 20% va a tener problemas de ansiedad, o puedo decir que en una materia, una carrera, el 40% termina una carrera universitaria y un 60% no. Entonces, todo ese tipo de valores ya previamente son lo que serían las tasas base. Y después tengo la razón de selección, que es lo que yo puedo mejorar en mi capacidad de predecir con el instrumento. Entonces, la tasa base, o razón de idoneidad, se obtienen con esta fórmula, que son los A y los C, ¿sí? Son los sujetos que pueden clasificarse en el criterio como éxito o no éxito, ¿sí? Dividido por la cantidad de participantes que yo estoy administrando. ¿Tá? La A y la C son las variables que yo clasifiqué con el criterio previamente, ¿sí?
Ahí yo puedo sacar un panorama y decir, bueno, el A y C sería a lo mejor un 20%. Y este tipo de estadístico y nos indica qué proporción de personas tendría el éxito o en el puesto de trabajo, ¿tá? O qué cantidad de personas tendrían el diagnóstico ansiedad generalizada, qué cantidad de personas obtendrían la condición de alumno promocional, qué cantidad de personas debería tener una tendencia de los hijos en el ámbito judicial, ¿sí? Entonces depende del instrumento, depende yo lo que voy a utilizar y sabiendo esta variable previamente, cómo es el porcentaje que se da de manera habitual, yo podría ver si mi instrumento permite mejorar la clasificación y saber y poder tener un pronóstico más adecuado con esa herramienta que estoy utilizando, ¿sí? Si no es de gran capacidad predictiva, entonces la tasa base y mi capacidad predictiva del instrumento va a ser prácticamente iguales. Entonces no me sirve estar aplicando un instrumento que no me permite mejorar este índice. La razón de selección es la proporción de aspirantes admitidos, calculada dividiendo el número de sujetos seleccionados por el test entre el número total de aspirantes, ¿sí? Entonces yo lo que clasifiqué con el test, ¿sí? A más D dividido por el total de los clasificados, sería como lo que vamos a denominar más adelante la efectividad de la prueba. ¿Cuánto esta prueba me permite clasificar? A es que lo que son los verdaderos positivos, más los D que serían los verdaderos negativos. ¿Cuánto yo con el instrumento puedo clasificar? Los que tienen la característica y de los que no tienen esa característica. Mientras más alto es esta capacidad, mejor es el instrumento porque me permite separar ambos grupos. Los que poseen esa característica y de los que no poseen esa característica que yo quiero estar midiendo, evaluar o quiero diagnosticar. Bueno, otro estadístico que se tiene en cuenta es la razón de eficacia, que en algunos casos se lo tiene en cuenta y otras cosas no, ¿sí? No son de los más relevantes, pero uno los puede destacar, que sería la capacidad de poder explicar los que deberían ser seleccionados con éxito, porque tienen esa característica, ¿sí? Dividido por los clasificados, que serían con éxitos, más los que deberían ser no clasificados correctamente con no éxitos, ¿sí? Es una manera también de poder valorar cuál es el nivel de precisión que tiene el instrumento para poder clasificar a aquellas personas que tienen ese tipo de diagnóstico particular. Por ejemplo, si yo tengo que clasificar entre que son depresivos y los D no son depresivos, entonces este índice estaría asociado con los que clasifiqué correctamente con mi test, los que son depresivos, dividido por los que clasifiqué correctamente que son depresivos, más los que clasifiqué correctamente que no son depresivos, ¿sí? Y de esa manera yo puedo establecer realmente la capacidad que tiene el instrumento para diagnosticar el comportamiento o el diagnóstico adecuado que uno quiere utilizar en ese momento. Bueno, las decisiones de los test en diagnóstico clínico se utilizan y se obtienen distintos valores estadísticos que me van a permitir a mí establecer cuál es la utilidad del punto de corte establecido. Uno puede tener distintos puntos de corte y todo ese tipo de corte tienen que buscar la manera de poder clasificar correctamente lo que tiene el diagnóstico y dejar afuera los que no tienen el diagnóstico y tratar de cometer los menos errores posibles, tanto para un lado como los falsos negativos como los falsos positivos, ¿sí? Como dije anteriormente, en ocasiones hay errores que pueden ser más importantes que los otros, ¿sí? Si mi tratamiento es un tratamiento donde no es tan severo, no es tan costoso y no va a generar ningún inconveniente, y de que esa persona mal diagnosticada le voy a dar un tratamiento que no le va a generar ningún problema en su salud, bueno, si me equivoco en ese caso, no había tanto problema. ¿Por qué? Bueno, voy a tratar a personas que no debería tratarlo, pero no le va a generar ningún tipo de daño, ningún tipo de problema. Ahora, si a las personas que los tengo que tratar no los trato
porque no los clasifico y mi instrumento me deja fuera muchos pacientes que deberían tener tratamiento, y bueno, posiblemente ahí es mucho más grave y es mucho más problemático dejar de lado esas personas que deberían ser tratadas porque lo necesitan. O en el caso de que el tratamiento sea un tratamiento muy costoso o severo o que puede generar algún tipo de problema en las personas, bueno, tendría que tener cuidado a la hora de seleccionar personas sanas, por decirlo de una manera, que reciban un tratamiento porque en realidad no sería lo adecuado y realmente las consecuencias serían terribles. Entonces, el tipo de los falsos negativos y los falsos positivos van a ir variando en base a los puntos de corte y también va variando en base a lo que uno quiere diagnosticar. Si yo clasifico un empleado como exitoso y no lo es, y eso no genera ningún tipo de daño a la empresa, no pasa nada. Ahora, si yo clasifico a una persona que sería idónea para hacer una tarea y esa tarea va a haber mucha gente que van a depender de él o la salud de otras personas, y bueno, ahí sí sería más cuidadoso y habría que buscar un punto de corte donde muchísimas personas que pueden ser idóneas quedan afuera de la selección porque solamente busco los que realmente son más capaces. ¿Sí? Entonces, estos son los puntos de corte que uno va estableciendo y lo va utilizando con una serie de estadísticos particulares que están basados en esta tabla de contingencia que vimos anteriormente. Entre los estadísticos más importantes está la sensibilidad, ¿sí? Que es el grado en que el test es bueno para detectar las personas que tienen el trastorno, ¿sí? Eso es algo en lo que yo busco, es decir, pongo un punto de corte y veo hasta qué punto yo puedo clasificar o identificar a esas personas de manera adecuada. La especificidad, que es la tasa de los verdaderos negativos, y el grado en que el test es bueno para excluir correctamente a los que no tienen el trastorno. Entonces yo diagnostico los que sí tienen y también diagnostico con precisión a los que no tienen. Eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, es bueno poder clasificar a los que tienen y que realmente el diagnóstico previo o el criterio previo me dijeron que sí lo tienen, como también es bueno decir, esta persona fue diagnosticada que no tenía esta característica y mi test también lo está clasificando de la misma manera. Y después tengo otros valores como son el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, ¿sí? Que son menos utilizados, se pueden obtener fácilmente con el instrumento y con la tabla de contingencia, puede variar un poco también en base al tamaño de la muestra y otro estadístico más, pero hace referencia. Si una persona da positivo en el test, ¿cuál es la probabilidad que tenga ese trastorno? Y si una persona da negativo en el test, ¿cuál es la probabilidad que la persona no tenga ese trastorno? Pero de estos cuatro índices en particular, el que mejor, los que más se utilizan son la sensibilidad y la especificidad. ¿Sí? Y ya lo vamos a ver en la prueba ROC, cómo se obtiene. Otros estadísticos que se pueden utilizar acá, y uno de los más importantes, es la eficacia del test. ¿Sí? Que esto también es muy parecido a lo que vimos anteriormente, y que es la probabilidad de obtener un resultado correcto con el instrumento. En este caso tengo A y D, que serían los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, dividido por la cantidad de participantes. Esta capacidad predictiva es lo que me va a indicar a mí hasta qué punto el instrumento me está clasificando de manera correcta, tanto los que tienen la característica como los que no tienen esa característica. Y después tengo otros estadísticos como son la razón de similitud de un test positivo y la razón de similitud de un test negativo. Y en ocasiones ustedes lo van a poder ver en los textos, en los artículos, en los manuales, pero no son los más relevantes y posiblemente son más difíciles de interpretar. ¿Sí? Yo prefiero que nos quedemos un poco con estos estadísticos que vimos anteriormente, que son los que ustedes deberían conocer y les pueden ser más utilidad en su trabajo profesional. Veamos un ejemplo. Acá tenemos una tabla donde ustedes lo van a ver, esta tabla en el libro, el material de estudio, donde tenemos 341 participantes, ¿sí? De un estudio sobre depresión de niños, donde tengo la situación del sujeto en el criterio que dice que sí y que no, ¿sí? Y las características de esta distribución.
puedo observar que acá dice que son 23 casos lo que tienen de los 341, que representan aproximadamente un 7%, y los que no tienen ya son un 93. Esto sería una tasa base. ¿Sí? Esto es lo que sería lo que yo estoy clasificando previamente de cómo se da ese trastorno. Después tengo verdaderos positivos, que habla de un 5%, y verdaderos negativos, que hablo casi de un 91%. Y después tengo el falso positivo, que son diagnosticados con el test como que tienen este trastorno, pero no lo tienen, y los falsos negativos no son clasificados por el test que tiene el trastorno y sí lo tienen. ¿Sí? Se puede observar que en este caso son un 2% y acá aproximadamente también un 2%. ¿Tá? Esos serían lo que ya vimos previamente entre lo que son falso, verdadero positivo, verdadero negativo, falso negativo y falso positivo. Ahora, yo puedo calcular la sensibilidad. La sensibilidad sería la cantidad de casos verdaderos positivos dividido por la cantidad de casos que son los A y C, que son los verdaderos positivos y los falsos negativos. ¿Ah? Y de esa manera observo que son 17, ¿sí? En total son 23 lo que yo obtuve, dividido por 23. Y veo que la sensibilidad es de un 0,73, es decir, casi un 74%. Un 74% de los participantes yo lo puedo clasificar de manera adecuada con este punto de corte. En el caso de la especificidad, que sería otro valor deseado, es los valores eh, verdaderos negativos divididos por los falsos positivos más los verdaderos negativos. Entonces me da 8 más 310, ¿sí? Que son 310 lo que fueron clasificados, me hace un valor de 0,97. Casi, sí, 97. Entonces un 97% sería la posibilidad o la capacidad que tiene este punto de corte de diagnosticarme y clasificarme de manera correcta los que no tienen ese trastorno. Entonces yo puedo ver en este momento que este punto de corte mejora a la hora de clasificar con los que no tienen el trastorno, pero tiene un valor más bajo para clasificarme correctamente los que sí tienen ese tipo de trastorno. ¿Sí? Y este sería un punto de corte que yo puedo utilizar para clasificar. Estos puntos de corte pueden variar de un trabajo a otro. ¿Sí? Acá tengo los valores mismos que vimos anteriormente, sensibilidad es de 0,74, especificidad de 0,97, tengo el valor predictivo positivo que es de 0,68, valor predictivo negativo es de 98, acá me dice que hay un 68% de probabilidades que siempre estén correctamente clasificados, y un 98 de que estén correctamente clasificados los valores negativos. Se observa también que es mucho más alto lo negativo que lo positivo. La eficacia del test es del 95%, casi un 96%, y después tengo otros índices como que son la razón de verosimilitud y la razón de verosimilitud de un test negativo y positivo, ¿sí? Que me pueden ayudar a interpretar mejor este indicador. Acá veo el valor de eficacia test global, la sensibilidad y especificidad como los tres indicadores más relevantes para clasificar. Bueno, como yo puedo tener varios puntos de corte, yo tengo que tratar de establecer alguna técnica estadística que me permite probar los distintos valores que yo puedo tener. Si yo dije que el valor de corte en el ejemplo anterior era de 15, y en una prueba que va del 1 al 20, si yo propongo el punto de corte de 13 o propongo un punto de corte de 16 o 17, me va a ir cambiando la distribución de esa tabla de doble entrada. ¿Sí? Me va a generar clasificaciones más de falsos negativos, o me va a generar mayor caso de falsos positivos, o me va a generar mejor la clasificación de falsos verdaderos positivos o verdaderos negativos, y eso va a ir cambiando en base a los puntos de corte que yo estoy estableciendo. Acuérdense que el instrumento tiene una serie de puntajes que puede ser la sumatoria de los puntajes de las respuestas de cada uno de los ítems, y que esos puntajes pueden variar según las circunstancias. ¿Sí? Si el instrumento tiene una escala que va del 1 al 20, van a ir de esos valores, y si de 1 a 50 van a ir otros valores, entonces uno puede poner distintos puntos de corte ahí.
puede utilizar del 1 al 50 todos los valores y ver cómo van a clasificar. Lo que pasa es que ese trabajo va a llevar tiempo, entonces yo debería buscar una técnica que me permite de manera más sencilla, más rápida, encontrar ese valor que mejor me va a permitir decir, bueno, yo con este valor, los que tienen puntaje más alto o igual, son clasificados que tienen el diagnóstico y los que tienen puntaje más bajo de ese punto de corte no tienen el diagnóstico. Y ese análisis se puede hacer con lo que serían las pruebas ROC o las curvas ROC. Una curva ROC es una representación gráfica de la tasa de éxito, es decir, la probabilidad de detectar correctamente una señal cuando dicha señal está efectivamente presente, frente a la tasa de falsas alarmas, la probabilidad de detectar una señal cuando no está presente. ¿Sí? Para esta tarea de detección con dos resultados posibles, sí o no, presente y ausente. ¿Sí? Veamos un gráfico. En esta tabla tengo una curva que es de sensibilidad, que es la línea negra, y la especificidad, que es la línea en puntuada. ¿Sí? Yo puedo observar que acá hay una intersección, que es el punto de corte. Este punto de corte entre ambas intersecciones sería el valor que mejor me puede combinar tanto la sensibilidad como la especificidad. Ahora, si yo bajo el valor, ¿qué voy a obtener? Mayor nivel de sensibilidad, ¿sí? Pero voy a tener menor error de especificidad, es decir, voy a tener mayor posibilidad de ser específico. Voy a diagnosticar a muchos con que realmente tienen el atributo, pero voy a aumentar también la capacidad de decir que hay casos que están mal diagnosticados. Y si me voy por el lado de la derecha, voy a tener mayor especificidad, pero voy a perder la sensibilidad. ¿Sí? Entonces, de una manera u otra, los errores van combinados. Acá puedo ver otro ejemplo. Yo tengo un test que me mide paciente en base a un diagnóstico de cáncer, paciente sin cáncer y paciente con cáncer. Veo la curva de un grupo y la curva del otro grupo. Si yo mi umbral lo voy corriendo para el lado izquierdo, voy a aumentar la sensibilidad porque voy a tener mayor cantidad de casos diagnosticados con cáncer, ¿sí? Pero dentro de esta cantidad de casos diagnosticados con cáncer, hay un grupo que no tienen cáncer, que también van a estar dentro de esta diagnóstico, ¿sí? Entonces, mi puntaje más bajo va a ser más sensible, pero va a ser menos específico. Ahora, si yo corro el punto de corte y lo subo y lo elevo más, mi punto de corte me va a permitir clasificar con más especificidad los que no tienen cáncer y lo que tienen, pero va a ser menos sensible. Entonces voy a dejar mucho más error de este lado. ¿Ah? Vean que el punto de corte más adecuado sería el que esté en el medio, que me puede equilibrar y me puede mantener tanto los errores de un lado con respecto al otro. ¿Sí? Pero eso depende también en cada ocasión y cada circunstancia. Lo que ustedes pueden tener en cuenta es que yo, si aumento en mi punto de corte, voy a ser menos sensible y más específico, y si disminuyo mi punto de corte, voy a ser más sensible y menos específico. Esta sería una curva característica de la curva ROC, donde tengo también la sensibilidad, pero en este caso, en vez de tener la especificidad, tengo uno menos la especificidad, para que pueda darse esta relación. Y así como se puede interpretar, este valor va de 0 a 100 y este va de 0 a 100. Cuando combinan en este rango, en esta intersección, que sería en este punto de acá arriba, de 100, quiere decir que es una prueba, un punto de corte que me clasifica correctamente todos los participantes y es específico en casi todos los participantes. Entonces es muy difícil encontrar un valor de esa característica. Pero cuando me voy corriendo para el lado derecho, voy observando que voy a tener menos capacidad de precisión. Si la sensibilidad era de 99, y bueno, 1 menos 99 me da 1. Si la especificidad era de 95, 1 menos 95 me da 5. Entonces me voy corriendo para este lado y voy teniendo menor nivel de especificidad. ¿Cuál es el punto de corte que se utiliza? Aquel, por ejemplo, que me genera un equilibrio con la sensibilidad y la especificidad. Para decir, bueno, este punto de corte
me maneja mejor ambos errores. ¿Sí? En este caso es lo que uno está utilizando, lo que uno quiere. ¿Sí? Ya repito nuevamente, si en la ocasión donde yo tengo que dar un diagnóstico y me encuentro en la situación de que si yo clasifico de manera inadecuada al paciente y lo evito de que haga un tratamiento, posiblemente sea muy grave la situación, debería tener que tener en cuenta que a lo mejor necesito que sea la prueba mucho más sensible. Voy a clasificar a gran parte de las personas como que deberían estar diagnosticados con esa problemática. Algunas personas no tienen esa problemática y van a ser diagnosticadas de esa forma, pero me evito de dejar gente afuera, ¿sí? Evito de realmente cometer el error de no clasificar a aquellas personas que sí necesitan el tratamiento de todas formas, ¿sí? Entonces, en este caso tengo una prueba de que es un instrumento que se llama JAK para que mide problemas de alcohol y riesgo de problemas relacionados con el alcohol en estudiantes universitarios. Este trabajo se fue realizado en Canadá, Sudáfrica, Sudamérica, España, Reino Unido y Estados Unidos. Y ahí puedo ver cómo las distintas líneas me permite decir si realmente estoy explicando y prediciendo el fenómeno. En esta área que está por debajo de la curva, ¿sí? Que se ve por debajo de la curva, esta es el área que uno utiliza para ver si realmente explica de manera adecuada o no con el instrumento. Este valor puede ir de 0,50 a 1 y mientras más se explica, puedo decir que el instrumento mejor puede clasificar a los participantes. Veamos ahora una tabla con estos mismos resultados. Acá tengo el mismo instrumento para Sudáfrica, para España y Sudamérica. El punto de corte establecido, que me larga un programa estadístico, es de 5, 6 o 7. En este caso de 4, 5, 6 y 7. Acá dice 4, 5 y 6. ¿Y qué puedo observar? Que si propongo un valor de 5, el punto de corte, es decir, mayor de 5 para arriba tienen problema, 5 para abajo no tienen problema, dice que la sensibilidad es de 86% y la especificidad dice que es de 68%, el valor positivo, pronóstico positivo es de 65 y el negativo de 88. Este índice de Young, que es un valor que mientras más grande es, me establece cuál es el punto de corte adecuado para mantener un equilibrio de tanto la sensibilidad como la especificidad. Me dice que este valor es de 5,49, mientras más grande de estos es el punto de corte más adecuado. Y el área de explicación que dije anteriormente, que puede ir va de 0 a 1, pero cuando son mayores de 0,50 es cuando uno cobra significado. Acá es de 0,84, ¿sí? Así un 84%, un 85%. Entonces el puntaje de corte me dice este dato. ¿Puedo utilizar el puntaje 6? Sí. ¿Puedo utilizar el 7? También. Pero el que me mantiene, según este índice, el mejor equilibrio es el puntaje de corte 5. En caso de España, tengo el punto de corte 4, pero el que me dice que es mejor es el punto de corte 5. Y obtengo este nivel de sensibilidad y este nivel de especificidad. Y en el caso de Sudamérica, el punto de 5, también el que mejor me explica, tiene 69% y de especificidad de 76%. Estos son los distintos puntos de corte que yo podría utilizar para poder diagnosticar con este instrumento si los estudiantes van a tener problemas relacionados con el consumo de alcohol o no van a tener problemas con el consumo de alcohol. Si yo le administro esta herramienta, obtengo los puntajes y observo que un participante tiene valor de 5, puedo decir que va a poder tener problemas de alcohol. Y si tiene valores menores de 5, diría que no tiene inconvenientes o problemas con el alcohol. ¿Tá? En este caso tengo un ejemplo de un estudio, de una revista. Si ustedes buscan algún tipo de estudio sobre prueba ROC, van a encontrar mucho en la literatura y distintos tipos de casos. Esta está asociada con la validación de una escala que mide trastorno por déficit atencional y hiperactividad en una muestra española, sobre todo de niños. Los ítems de este instrumento son como esto, dice, no presenta atención a las cosas que comete errores por descuido, tiene dificultad para mantener atención de actividad o juego, no parece escuchar lo que se le está diciendo, van del ítem A1 al A9, y estos tipos de ítem miden hiperactividad o impulsividad, y otros ítems
como son los H1 y H2, esos miden hiperactividad y impulsividad, y los ítems A1 y A9 miden síntomas de inatención. Los otros ítems son mueve mano y pie o se mueve en su asiento, se levanta en clase o otras circunstancias cuando no debe. Son todos indicadores que evalúan la hiperactividad. Esta escala permite, con 18 preguntas, medir con un puntaje total el nivel de déficit atencional o con dos factores separados. Uno que mide hiperactividad y otro mide síntomas de inatención. La escala se utiliza con 0 a 3 puntos. Nunca o rara vez, algunas veces, con frecuencia y con mucha frecuencia. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo saber que de los 18 puntos, 0 sería el puntaje más bajo, ¿sí? Y el 18 por 3 me da 54, el puntaje más alto. ¿Ah? Y si tomo por cada una de las escalas, va a tener valores diferentes. ¿Sí? ¿Qué se realizó en este estudio? Tengo el puntaje total, puntaje por una escala, el puntaje por la otra escala, controles que son participantes que no tienen hiperactividad y pacientes que sí tienen trastorno atencional. ¿Sí? Se puede observar que los puntajes de uno, de los que no tienen problemas, son mucho más bajos y los que tienen problemas son mucho más altos. ¿Sí? Se observa el total y cada uno de los distintos dos factores que mide el instrumento. Se puede realizar una prueba ROC. Esta prueba ROC me mide uno menos la especificidad y la sensibilidad. El área que explica es de un 96, casi un 97%, que sería esta área que se observa acá, que se explica. Y podemos observar que mientras más sube, ¿sí?, más cerca está de este punto de corte, son más sensibles y con menos error de clasificación tiene. ¿Sí? Y en este gráfico puedo ver la distribución de arriba, que son el grupo control de los puntajes, y por debajo la distribución del grupo contrasto. Yo puedo ver acá, si yo genero una línea de punto, que sería un punto de corte, que si yo hago esta clasificación con este punto de corte del test, que sería cercano al puntaje de 17-18, ¿sí? Todos aquellos que tienen puntaje más alto serían al lado derecho, se denominan como que tienen el trastorno. Y los que tienen puntaje más bajo serían los que no tienen ese tipo de trastorno. Pero pueden observar que en el gráfico de arriba, del lado derecho de la línea de punto, hay sujetos que están diagnosticados con que tienen el trastorno y en realidad no lo tienen. Y del lado de abajo hay sujetos del lado izquierdo que dicen que no tienen el trastorno, ¿sí?, pero sí lo tienen. Estos serían los errores, ¿sí?, de falso positivo y falso negativo. Son las clasificaciones erróneas que uno está realizando. Yo estoy clasificando con falso positivo acá porque estoy diciendo que tienen el diagnóstico y no lo tienen, y estoy haciendo falso negativo porque le digo no lo tienen y sí tienen ese tipo de características. Este gráfico, en esta tabla, en este gráfico se puede observar cómo es la capacidad predictiva que puede llegar a tener el instrumento. Obviamente tengo un valor que me da esta tabla, me dice la sensibilidad y la especificidad, tengo la muestra total, chicos, chicas, niños y adolescentes, ¿sí?, clasificados los distintos puntajes, y puedo observar que la muestra total, el valor 17 es el punto de corte. Este valor 17, si yo lo uso con un baremo, representa un percentil 93. ¿Tá? Si yo tomo un test de esta característica, ¿sí?, a un participante, observo que sacó un valor de 15, el percentil 90. Es un puntaje alto 90. Pero en este caso, yo no debería diagnosticarlo con déficit atencional, porque por más que sea un puntaje alto, no es lo suficiente como para decir que tiene ese tipo de diagnóstico. El punto de corte que me sugiere de que sí tiene ese diagnóstico es el percentil 93. Entonces, si esa persona, ese niño, sacó un puntaje de 93, 94, 95 para arriba, yo lo debería diagnosticar con ese tipo de trastorno. O tendría información material suficiente para poder decir este tipo de diagnóstico. ¿Ah?
¿Y con qué tipo de precisión? Y bueno, en un 91% o en un 90%, tanto la sensibilidad como la especificidad de que ese valor, ese diagnóstico es adecuado. ¿Vamos? Entonces, para eso sirve este tipo de estudio. Para esto me es de utilidad las pruebas ROC. Es algo que ustedes en el día de mañana, como profesionales, distintas áreas que utilicen y que tienen que aplicar un instrumento e interpretar las puntuaciones, les va a ser de utilidad poder clasificar lo que tienen el diagnóstico de lo que no tienen, lo que deberían estar con ese trabajo de lo que no deberían tener trabajo, lo que debería ser una beca para un trabajo en el área de educación, los que no deberían recibir la beca, ¿sí? Son los valores que me van a ayudar a mí a diagnosticar con mayor nivel de precisión esa característica. ¿Sí? Entonces, esto es algo que ustedes como profesionales deberían saber. El día de mañana van a encontrar que hay muchísimos tests con distintas áreas de aplicación, van a poder conseguir distintos baremos que pueden ser de utilidad para interpretar las puntuaciones y saber si tiene mucho puntaje, medio puntaje o poco puntaje, que estaría asociado con mucho rasgo, medio rasgo y poco rasgo, pero a la hora de dar un diagnóstico necesitarían tener este tipo de información para poder decir, bueno, sacó un puntaje de percentil 90 o 95 y decidir si esa persona va a ser diagnosticada con déficit funcional o no, o si va a ser diagnosticado con niveles altos de depresión o no, y si va a ser diagnosticado con ansiedad generalizada o no. Entonces, este tipo de información es la que me va a ayudar a mí a dar ese tipo de diagnóstico. Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy.